A continuación, ¿qué propone? Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Estamos iniciando un año 2024 y aquí estamos de nuevo para llevarles, como lo hicimos en el año 2023, información, entrevistas con distintas personalidades del acontecer público de nuestro país. Y queremos arrancar este programa del 2024 con el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Jesús González de Zárate Salas. ¿Cómo está, monseñor? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo le va? Saludos a todos y Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, justamente coincide la grabación de este programa con la reunión anual que hace la conferencia. ¿Qué temas está tratando la conferencia? Bueno, la conferencia de enero tiene una primera perspectiva, que es hacer las asambleas de los organismos vinculados a la conferencia episcopal, organismos de servicio en el ámbito de la educación, de la protección social de los sacerdotes, de la acción social de la iglesia, y junto a ello normalmente pues tratar los temas del acontecer nacional y algunos que especialmente sean de mayor significación tanto a nivel nacional como a nivel eclesial. ¿Está en crisis la iglesia? ¿La economía de la iglesia también está afectada? Bueno, no creo que exactamente esa sea la perspectiva, o sea, todos estamos en crisis en cuanto que es un país que ha venido empobreciéndose y esa situación también afecta a la iglesia, en sus instituciones, desde las parroquias, o sea, ¿quiénes contribuyen al sostenimiento de la iglesia? Los fieles. Si los fieles tienen menos ingresos, pues también tienen menos posibilidades de ayudar a la iglesia a su sostenimiento cotidiano. Muchos de los proyectos de iglesia se hacen pues a través de la colaboración de entes privados o de organizaciones de la iglesia en otros países que ayudan a que llevemos adelante los programas sociales, educativos que la iglesia realiza en nuestro país. Pero no están afectados esos programas, no se ha afectado nada de lo que hace la iglesia bueno, consecuencia de la crisis, ¿no? Bueno, se afecta la educación, por ejemplo, si el aporte que pueden dar los padres para el sostenimiento de los colegios católicos pues no permite el mantenimiento adecuado de la infraestructura, no permite darle a sus educadores un sueldo pero está adecuado. Yo no quiero decir la palabra, pero me está guabineando mucho, monseñor. Yo quiero precisar si, por ejemplo, hay parroquias que han dejado de hacer cosas porque no le alcanza el dinero, si hay colegios que se han visto afectados porque no alcanza el dinero, o usted se está cuidando, pues la iglesia en un momento determinado fue muy vehemente con el gobierno, pero de un tiempo para acá se ha cuidado mucho. No me estoy cuidando, simplemente te estoy diciendo, bueno, ¿cómo se sostiene una parroquia? Con la ayuda de los fieles. Si en la colecta, pues lo que se reciben son billetes de 500 bolívares, pues evidentemente no se puede, de 500,05 bolívares, no se puede sostener la habitual actividad de una iglesia, el sostenimiento mismo del sacerdote, la compra de útiles de limpieza, el mantenimiento general de las estructuras, no se pueden iniciar otras actividades. Pero evidentemente, así como ha respondido el pueblo venezolano, también la iglesia ha buscado nuevas formas de sostenimiento, ha hecho proyectos productivos, ha emprendido otras cosas. Bueno, una de las cosas que hay que aclarar pues, es que la iglesia no recibe
aportes del Estado para su Lo sostenimiento. recibía. Hace más de 15 años, Ok. hace por lo menos 14 o 15 años, lo recibía, pero ya no lo recibe. O sea, los aportes que se reciben son fundamentalmente lo que se te reciben a través del convenio entre el Estado venezolano y la educación católica, ABEC. que es un Ok. subsidio que se le da a los padres, a los representantes de los niños en los colegios. O sea, ese es un subsidio para que el costo de la educación que se brinda en los colegios católicos sea menor y que por lo tanto el aporte que también siguen dando los padres sea menor. No es un financiamiento a la actividad ordinaria de la iglesia en el culto o en el sostenimiento de sus agentes de pastoral, en las tareas ordinarias. Es una ayuda que hoy es poco significativa, porque ¿cuánto es el sueldo de un maestro? ¿Cuánto y el subsidio que se le da a los que se reciben en los colegios es fundamentalmente para el pago de salarios? Es fundamental. Y todos conocemos que los salarios de los docentes son muy bajos, no solo pues en la educación pública, también en la educación privada, porque la educación católica tiene que seguir los parámetros salariales que lleva consigo pues, el Estado venezolano. Monseñor, ¿cómo están las relaciones con el gobierno? ¿Usted se ha reunido con el gobierno lo ha llamado para algo en los últimos tiempos? Bueno, desde hace mucho tiempo las relaciones con el gobierno son distantes. En el último año, a través sobre todo del diputado Nicolás Ernesto Maduro, pues ha habido una serie de acercamientos. Él ha tenido acercamientos individuales. ¿Usted se reunió con él? Sí, o sea, acercamientos individuales a los obispos en sus sedes. Y en el caso nuestro, pues en el mes de julio lo recibimos algunos de los miembros de la presidencia de la conferencia episcopal, lo recibimos como hemos recibido pues a otros actores políticos. Del resto, pues las vinculaciones que pueden haber con gobernadores o alcaldes o diputados en cada una de las regiones del país. En su caso, que usted es arzobispo de Cumaná, ¿cómo es esa relación con el alcalde, con el gobernador? Bueno, repito, el clima general es un clima de distancia y en los últimos años ha habido un cierto acercamiento y respeto. Con el gobernador son un poco más fluidas, o sea, con otras autoridades pues no tanto. Este es un año electoral, Monseñor. De hecho, así como se está en este momento, cuando estamos grabando, se está llevando a cabo la conferencia episcopal, la reunión anual de la conferencia episcopal, la 121, ¿no? Por ejemplo, ocurrió que los abogados de María Corina Machado fueron al Tribunal Supremo de Justicia y les impidieron revisar el expediente. ¿Cómo analiza usted como presidente de la conferencia episcopal toda esta situación política en el país en este momento? Bueno, es uno de los temas que estamos tratando en el marco de esta asamblea y que expresaremos nuestra opinión pública en la exhortación pastoral que se publica al final de los trabajos pues, de la asamblea. Pues tendría que pedir un poquitico de paciencia para la expresión exacta, porque si no estaría dando pues como un adelanto de la noticia. Pero en general ya lo dije en las palabras de inauguración de esta conferencia. Obligatoriamente el presidente tiene que presentar un panorama de lo que sucede en la iglesia y lo que sucede en la sociedad en el año que acaba de concluir, y afirmamos pues que este es un año decisivo. Las elecciones presidenciales ponen a Venezuela ante una decisión, al pueblo venezolano ante una decisión. Y nosotros pues reiteramos lo que hemos dicho en muchas ocasiones, pues las elecciones conforme a la Constitución y a la ley venezolana tienen que hacerse con unas condiciones que sean realmente democráticas, en que todos los que tienen posibilidad, derecho y que quieren participar puedan hacerlo. También es el caso de los llamados inhabilitados, y deben pues cumplirse
todos los procesos electorales, porque no es solo la habilitación, sino también son todos los procesos electorales. Pienso, por ejemplo, en clarificar lo propio del voto del venezolano en el exterior, la apertura y actualización del registro electoral, una información pues veraz, abierta, plural. La observación internacional son todos aspectos que de diversos momentos nosotros hemos afirmado que son importantes dentro de un proceso electoral, y es algo pues que no tiene por qué resultar extraño decirlo, porque son cosas que están contenidas en la Constitución y en las leyes de Venezuela. Vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría profundizar, monseñor, un poco sobre ese ambiente electoral y cómo vislumbra usted esa mesa de negociación que ha permitido, por ejemplo, que se hicieran las elecciones primarias y cómo está esa situación en la próxima parte. Ya venimos con más. Se han liberado algunos presos políticos, pero creo que las expectativas generales van más allá, pues hay también que hablar sobre la situación general del país. Continuamos, amigas, amigos, con más de ¿Qué propone? Y nos acompaña, como ya lo habíamos anunciado en la primera parte del programa, Monseñor Jesús González de Zárate Salas, es el presidente actual de la Conferencia Episcopal Venezolana. Le decía en la parte anterior, Monseñor, cómo evaluaba esto de la mesa de negociación. Han liberado a algunos presos políticos, retornó al país Alex Saab, se hicieron las elecciones primarias, todo eso a través de la mesa de negociación y la negociación directa con los Estados Unidos. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, nosotros en general consideramos que todas las instancias de diálogo, de entendimiento, de encuentro entre los venezolanos son positivas, sobre todo si dan resultados positivos. Entendemos que los mayores esfuerzos en este momento están orientados al panorama electoral, y si la intervención directa de los actores políticos de Venezuela o de otros actores externos que también forman parte de estos procesos ayuda a aclarar el proceso electoral, pues lo vemos como algo bueno. Evidentemente, pues hay que ir valorando cómo se va dando el proceso. O sea, hasta ahora se han dado algunos pasos, ha habido unas ciertas concesiones en el ámbito económico, como dijiste, se han liberado algunos presos políticos, pero creo que las expectativas generales van más allá, pues hay también que hablar sobre la situación general del país, hay que pensar que no es solo unos pocos los que pueden ser favorecidos por medidas que permitan pues su libertad, sino que todos tendrían pues derecho a pensar que por opinar, que por expresar su pensamiento en el ámbito político, eso no va a causar persecución ni privación de su libertad. Un tema que no ha dejado de estar presente es el tema de la migración. El gobierno niega que haya una migración de millones de personas como se habla. ¿Qué percibe usted? Bueno, yo en ese discurso inaugural dije claramente que nosotros como iglesia no podemos abandonar el tema de la migración ni hacer pues que la gente como que se descuide en este campo, que porque haya otros temas de atención no se dedique pues suficiente tiempo y reflexión a este tema, pues que afecta a toda la familia venezolana, porque 7 millones de migrantes pues hace que en la familia de cualquiera de nosotros haya 1, 2, 3, 4 o más personas. ¿Usted tiene familiares que han migrado? Sí, cómo no. Como todos los venezolanos, no solo en las ciudades, sino hasta aún en los lugares más remotos de nuestra geografía, en cualquiera de los pueblos grandes o pequeños del estado Sucre, hay familias desintegradas por la migración. Entonces, bueno, eso evidentemente, pues no se puede tapar el sol con un dedo. Pues los obispos de Venezuela y Colombia en los últimos 2 años hemos tenido acercamientos en materia migratoria. Monseñor Moronta y mi persona tuvimos la oportunidad de ir a Necoclí,
que es la puerta de entrada al Darién. Allí tuvimos el contacto directo con la migración venezolana. Nadie le contó, ¿usted lo vio? No, lo vimos pues fuimos nosotros y los miembros de la presidencia de la Conferencia Episcopal Colombiana. La Iglesia en Colombia ha dado pues un respaldo muy grande pues a todo en el todo tema migratorio. En el mes de septiembre, octubre, tuvimos un encuentro de los obispos de frontera de ambos lados, de Venezuela y de Colombia. Entonces allí se ve pues los casos concretos del paso migratorio de un país a otro, pues los lugares de asentamiento de los venezolanos en esos países, las cosas que se hacen, su pensamiento, también sus angustias, sus inquietudes. Y también pues en otros niveles se ha tenido también contacto pues con el episcopado, con las instancias eclesiales de otros países que también han sido pues acogedores con la migración venezolana. Aunque no es un tema venezolano, yo no quiero dejar de preguntarle sobre la situación en Nicaragua y el comportamiento de Daniel Ortega con la iglesia en Nicaragua. Aquí en Venezuela ha habido distanciamientos, pero no se ha llegado nunca a eso. Pero, ¿qué piensa de lo de Nicaragua? Bueno, evidentemente que la situación de persecución, de privación de libertad que sufren obispos, sacerdotes, seminaristas y gente de pastoral no es concorde pues con lo que sería un régimen democrático, un régimen plural, un régimen que acepta las libertades, incluso la libertad de expresión. Por eso, pues evidentemente no podemos estar de acuerdo con esa situación. Pues deploramos que nuestros hermanos nicaragüenses, la iglesia en Nicaragua, esté pasando por esta difícil situación. Hay muchos que critican al Vaticano porque ha sido tibio. ¿Usted cree que la iglesia, a través del Vaticano, como representación principal de toda la iglesia en el mundo, ha sido tibia con lo de Nicaragua? Mucha gente cree que los problemas pueden solucionarse todo en las pantallas de televisión o a través de los medios de comunicación social. Hay formas de intervenir, hay formas de dialogar, hay formas de solucionar los problemas que se mueven en otro nivel. Se mueven a nivel diplomático, se mueven a nivel de ayuda o simplemente pues de la comunicación directa con las personas, además en el plano de la fe, con la oración. O sea, no se puede pretender que un gobierno que ha asumido medidas totalitarias vaya a estar abierto pues a los planteamientos de los que pues cree que son contrarios. Y a veces las personas piensan que van a actuar simplemente porque se les pida, pero de hecho no han actuado de esa manera. Yo lo decía mientras le preguntaba que eso no ocurrió en Venezuela. ¿No hay temor de la iglesia venezolana de llegar a una situación como esa? No. Bueno, se nos ha dicho que no vamos a llegar a una situación como esa. O sea, que esa no es la postura del gobierno en los acercamientos que hemos tenido. Se ha preguntado eso. En los últimos tiempos. Pero evidentemente que la Iglesia sabe que por su labor de anuncio profético, de denuncia de situaciones, pues muchas veces pues, no es comprendida y podría pues traer consecuencias en cosas de la vida ordinaria también de los fieles y de los agentes de pastoral, los sacerdotes, los obispos. Yo le decía que la iglesia en un momento determinado de la historia del país fue muy vehemente, cuando estaba Chávez en vida, fue muy vehemente, se enfrentó en muchas ocasiones con el gobierno. De un tiempo para acá no ha sido así. ¿Qué hizo cambiar a la iglesia? No, la iglesia no ha cambiado, o sea, creo que más allá incluso de lo que podría ser en los últimos 25 años, la iglesia siempre ha mantenido un mismo discurso, que es el de la dignidad de la persona, que es la de las libertades. O sea, siempre ha dicho que está con el pueblo, que significa pues con las grandes mayorías, especialmente con los más pobres. Ese discurso no ha cambiado, ese discurso siempre ha sido el mismo. Igual se pueden ver expresiones pues, en ese sentido en exhortaciones pastorales de hace 20 años o
las más recientes. O sea, la posición de la Iglesia siempre ha sido la misma. Hoy no tiene la misma cobertura mediática que tenía antes, porque los medios de comunicación en Venezuela no tienen tampoco el mismo interés que tuvieron en un momento de presentar la posición de la Iglesia, porque sabemos cuál es la situación que muchos medios pues enfrentan de cara a su misma libertad para expresarse. Y hay que aclarar algo, también nosotros los obispos pues hemos crecido en la conciencia que no somos políticos. O sea, muchas veces se ha jugado que los obispos juguemos a la política, o sea, seamos como... Pero hay representantes de la Iglesia abiertamente con el gobierno. Hay representantes de la Iglesia abiertamente apoyando al gobierno. Bueno, antes y después puede ser que personas tengan afinidad con el gobierno, pero la posición institucional de la Conferencia Episcopal ha sido siempre pues, la misma, que es una posición de apoyo al pueblo venezolano, o sea, de cumplir una tarea que va a favor del pueblo venezolano. O sea, con la misma libertad que le podemos decir al gobierno que están haciendo algunas cosas o determinadas no bien, pues también tendríamos la libertad para decirle a otros sectores de la población, incluso pues en el ámbito político, que no están actuando conforme al interés general, sino están actuando conforme a intereses particulares o partidistas. O sea, en ese sentido, ayer como hoy, pues la Iglesia actúa con libertad, esa libertad pues que da el espíritu que la acompaña, que le da pues la fuerza de Dios, pues porque, repito, nosotros no somos políticos, nosotros somos fundamentalmente hombres de fe, cumplimos una labor también como ciudadanos, pues, como maestros y pastores del pueblo de Dios. Vamos a hacer otra pausa y al regreso, nos quedan unos minutos más, quisiera indagar un poco más acerca de su presidencia o su estancia en la presidencia de la Conferencia Episcopal y otros temitas por allí. Ya venimos. En el clima de agitación política, de incertidumbre, de desesperanza que vive nuestro país, difícil es pues mantener siempre una visión más amplia, o sea, mantener la confianza en que Dios nos acompaña en todas las obras, que Dios pues quiere que también nosotros pongamos lo mejor de nosotros mismos. Eso se hace más difícil en momentos de agitación. Jesús González de Zárate es el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, es quien nos acompaña en nuestro programa de hoy. ¿Cómo se ha sentido en la presidencia de la conferencia? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complejo? ¿Cómo se ha sentido? Bueno, yo primero agradecido por la confianza que mis hermanos obispos han depositado en mí, pues para dirigir este colegio en este periodo, pues comprometido con las tareas propias de la Conferencia Episcopal, en la que he servido de diversas maneras a lo largo de los 16 años de obispo que cumplo en estos días. Antes fui 6 años secretario general de la Conferencia Episcopal, por lo cual conozco pues mucho de los procedimientos internos y las actividades propias de la conferencia. Creo que esa es una de las razones por las cuales pues, los obispos pudieron pensar de que yo pudiera liderar el proceso de reestructuración interna que se ha llevado en los últimos tiempos dentro de la Conferencia Episcopal. ¿Qué ha sido lo más difícil en su estancia frente a la presidencia de la Conferencia Episcopal? Bueno, evidentemente que en el clima de agitación política, de incertidumbre, de desesperanza que vive nuestro país, difícil es pues mantener siempre una visión más amplia, o sea, mantener la confianza en que Dios nos acompaña en todas las obras, que Dios pues quiere que también nosotros pongamos lo mejor de nosotros mismos. Eso se hace más difícil en momentos de agitación pues como los que vivimos. El Vaticano ha abierto la posibilidad de bendecir a las parejas del mismo sexo. ¿Qué piensa usted?
Bueno, lo que hay que llegar es a entender en lo profundo qué significa eso. O sea, no es sacralizar una situación determinada, es una actitud que ha puesto muy de manifiesto el Papa Francisco a lo largo de todo su pontificado, que es necesario que nosotros nos acerquemos a todos, en su condición. Si una pareja homosexual le pide la bendición, ¿usted lo haría? Bueno, hay obispos que han dicho que no. Este documento pues permite que eso se haga. Eso hay que colocarlo dentro de un proceso de crecimiento. O sea, la bendición no es una cosa mágica, no es una cuestión automática. La bendición, o sea, no solo el que la da, sino también el que la pide, ha hecho un proceso interior, que es lo que el Papa también ha puesto de manifiesto. O sea, una persona que pide la bendición sobre sus relaciones, sean cual sean, porque se ha puesto mucho énfasis en la situación de parejas homosexuales, pero también sería pues para situaciones de parejas de hecho, personas casadas por el civil, solo concubinos u otra. O sea, si esas personas están en un camino de fe, en un camino de crecimiento, en un camino de búsqueda de Dios orientado adecuadamente, pues se bendice esas situaciones. Es distinto, pues personas que crean que lo que se está es convalidando pues lo que no está bien, lo que no es conforme al orden divino, lo que la ley pues, de Dios nos enseña que no es conforme pues, a su voluntad. Yo sé que, como usted lo decía en una de las pausas, el periodista pregunta y el entrevistado responde lo que quiere responder, pero yo quiero insistir porque abiertamente obispos en distintos lugares del mundo han dicho que ellos no van a hacerlo a pesar de que el Vaticano dio la posibilidad de que eso pasara. ¿Usted lo haría? Bueno, si la situación estuviera dada, pues lo consideraría como posible, sí. O sea, en estos días la Conferencia Episcopal, dado que esto no es un asunto pues, que se restringe a una situación pues, particular, pues va a dictar unas orientaciones generales que podrían aplicarse a Venezuela. Y en el discernimiento común pues encontraríamos cuáles serían esas indicaciones pues, generales que enseñaríamos a nuestros. Hay mucha gente que piensa que el Papa es izquierdoso y de hecho lo señalan abiertamente que el Papa es progresista, es de izquierda. O sea, ¿qué le dice a esa gente? El Papa ha dicho claramente que la vida cristiana está más allá de esos posicionamientos ideológicos y que lo que habría que pensar pues, es más bien los que se muestran abiertos a realidades nuevas, a situaciones nuevas de la cultura, del modo como se concibe el mundo y aquellos pues, que tal vez se resisten pues, en todos los ámbitos, porque no solo se refiere en el ámbito religioso, sino también en el ámbito político, los que se resisten a cambios a esas mismas realidades. Creo que esos términos, esos calificativos, esas categorías encasillan a las personas y creo que la persona humana y las realidades colectivas van mucho más allá de esas categorías, incluso que ya son categorías tradicionales, pues que no corresponden ni siquiera a lo que hoy el hombre y la mujer piensan. Ese mundo bipolar de antes, picado en un mundo de derechas y de izquierdas, ya ese mundo no existe, o sea, el mundo es más plural. Bueno, Monseñor, le quiero agradecer, muchísimas gracias de verdad Gracias. por concedernos la entrevista, que pues le entrega en 2025, ¿no? La presidencia. Sí, ya. ¿Puede repetir? Sí, es posible la reelección. ¿No tiene interés en eso o de eso no se habla? De eso no se habla. Muchísimas gracias a Jesús González de Zárate, actual presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Nosotros vamos a seguir en esto, haciendo entrevistas, sobre todo en este año 2024, que es un año electoral, para que usted siempre tenga la información de primera mano.